Contingencia puso en evidencia el fracaso de la política ambiental de la Ciudad de México y de las autoridades metropolitanas. Es lo que dicen algunos legisladores y también algunos expertos en materia de medio ambiente. Para platicar sobre este tema está vía remota Margarita Martínez Fischer. Ella es presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Asamblea Legislativa. Diputada, gracias por aceptar la comunicación, el enlace del Financiero. Buenas tardes. Hola y muchas gracias por la oportunidad. Saludo al auditorio. Gracias. Lo que acabamos de mencionar en relación a este tema, ¿es lo correcto? ¿Ustedes qué visión tienen? A ver, el tema de la contingencia y lo que hemos estado viviendo en estos últimos días, precisamente tuvimos la comparecencia con la secretaria Tania Müller, y una de las cosas que le estábamos comentando es que entendemos que finalmente esta decisión de aplicar el doble no circula es un asunto de emergencia, que finalmente se tiene que tomar y que así lo entendemos, aunque es una gran molestia para cientos de miles de personas que utilizamos vehículos por la situación finalmente que se está presentando en términos ambientales y cómo esto afecta a la salud. Pero de las cosas que le comentamos ayer a la secretaria es que realmente esto evidencia el fracaso no solo de la política ambiental, sino también de cómo se integra la política ambiental con la política urbana. Como estaban diciendo anteriormente en la entrevista que estaba escuchando antes de entrar con ustedes, precisamente tiene que haber un desarrollo orientado al transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que la vivienda que se construya, los servicios que se construyan en la ciudad, tienen que estar orientados a un transporte público de calidad. ¿Cuál es el gran tema que vemos hoy en día en la zona metropolitana de la Ciudad de México? Tenemos que cada vez más, por las restricciones que hay en la Ciudad de México en términos de planeación urbana, hoy no se puede construir prácticamente vivienda para trabajadores, vivienda para que los trabajadores puedan ejercer sus créditos, por ejemplo, del Infonavit. Lo que pasa es que la gente se está yendo a vivir a la zona periférica del Estado de México, se están yendo a Ixtapaluca, se están yendo a Tecámac. Esto, por supuesto, lo que implica es que no solamente hay un efecto porque hay más coches, eso es un hecho, y que haya más coches sí está generando que haya más emisiones y esto genera la contingencia, sino que también está habiendo más desplazamientos mucho más intensivos, mucho más largos. ¿Por qué? Porque finalmente las personas del Estado de México vienen a trabajar a la ciudad. Eso es lo que finalmente también está sucediendo. Nosotros lo que estamos señalando de manera muy precisa es que tenemos que integrar la política ambiental con la política de desarrollo urbano. Bien. Es decir, generar un plan, un programa que permita que haya vivienda en la ciudad cerca de donde las personas están trabajando. Oiga, diputada, ¿no se pusieron las cosas de tal manera en donde se expuso, se planteó la necesidad de hacer el relevo, de cambiar de personaje al frente de esta secretaría? Ya, nosotros hemos tenido una posición muy crítica con la secretaria Müller. De hecho, es quizá con una de las funcionarias del gobierno de la ciudad con la que menos comunicación tenemos, ni por oficio a veces, ni por puntos de acuerdo que presentamos en la asamblea nos responde. Tuvimos una diferencia muy seria con el tema de la rueda de la fortuna, la famosa rueda de Chapultepec, que bueno, pues llegó la contingencia y finalmente pues el tema de la rueda quedó al parecer, y qué bueno, en el olvido, pero sí consideramos que tiene que haber un cambio de actitud. O sea, lo que sí tiene que haber es un cambio de actitud, un cambio de perspectiva, que no solamente depende de ella, habría que decirlo con toda claridad. No, pero a ver, ¿sí que puede cambiar la secretaria? Por eso, puede cambiar la secretaria, pero si no cambia la política tampoco va a funcionar. No, necesitamos capacidad de la secretaria, eso me queda clarísimo. Pero necesitamos también el cambio de política, eso sí quiero decirlo con toda claridad. Mientras no tengamos esta política que integre la política ambiental y la política de desarrollo urbano, que no solamente depende del gobierno de la Ciudad de México, sino también de los otros estados. Esta contingencia también demostró el egoísmo y la negligencia de los estados que integran la zona metropolitana, en términos de que finalmente no quisieron entrarle a este asunto. Entonces también hay que poner el dedo en el renglón en ese sentido. No es mi papel defender a la secretaria, lo digo con toda claridad, hemos tenido serias diferencias, pero también depende de nosotros en la asamblea y es una responsabilidad que nosotros queremos asumir, el poder hacer precisamente este cambio de modelo. Lo que estamos proponiendo es que el programa de desarrollo urbano y el programa de ordenamiento ecológico, que son hoy en día dos ordenamientos que están separados en la Ciudad de México, puedan integrarse y entonces con un criterio de sustentabilidad
con un criterio de mayor eficiencia en términos de los desplazamientos, porque las viviendas están cerca de los centros de trabajo, podemos disminuir los desplazamientos y entonces contribuir de largo plazo a la solución del problema. Este doble no circula, por supuesto nos molesta, por supuesto nos irrita como ciudadanos, se lo dijimos ayer, nosotros no vamos a ser quienes politicen, quienes jueguen políticamente con un tema tan delicado como es la salud de los capitalinos, pero sí dijimos con mucha claridad que pues esta es una medida parcial. Es una medida que finalmente es temporal, es como una aspirina. Lo que necesitamos es ver de fondo que este tema finalmente lo podamos discutir ampliamente desde una perspectiva científica. Ella estuvo de acuerdo, los otros partidos en la Asamblea igualmente lo apoyaron, esto que estamos haciendo, y lo que podemos ofrecer a la ciudadanía desde la Asamblea, que es lo que realmente depende de nosotros, lo que le podemos ofrecer a los ciudadanos es que se defina y se ejecute una política integrada en términos ambientales y urbanos para que dejemos de expulsar gente hacia las periferias, hacia el Estado de México y podamos evitar tantos desplazamientos. Esa es nuestra responsabilidad. Bien, pues a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México le tocará hacer ese trabajo, al gobierno de la Ciudad de México el suyo, al gobierno federal el suyo, a los gobiernos de los estados que encierran a la Ciudad de México también el resto. Pero estaremos recorriendo, por lo menos en nuestro trabajo aquí en el Financiero Bloomberg, estaremos recorriendo estos niveles de responsabilidades. Diputada, muchas gracias por la comunicación para el Financiero esta tarde. Muchas gracias y muy buenas tardes.